Ministerio de Educación. Bienvenidas y bienvenidos al curso Gestión Territorial para el Retorno del Servicio Educativo. Este curso inicia con el módulo 1, ¿cómo afecta a los estudiantes la ausencia de clases presenciales? Sesión 1 titulada Impacto de la ausencia de clases presenciales en las y los estudiantes. Comencemos. Tema 3. Impacto de la ausencia de clases presenciales en la socialización. Otro impacto importante de la ausencia de clases presenciales se refiere a la socialización. La socialización es un proceso por el que las personas incorporan en su vida normas, como la norma de convivencia, roles, valores, actitudes y creencias. Esta incorporación depende del contexto social y temporal al que pertenece. Por ejemplo, las actitudes y creencias del siglo XXI no son las mismas que las del siglo XIX. Y esta socialización se logra mediante agentes. Los agentes de socialización son los grupos o instituciones que permiten la socialización. La familia, la escuela, el grupo de pares, que pueden ser los amigos o las compañeras y compañeros de escuela, los medios de comunicación, las iglesias, los clubes, entre otros. Existen 3 principales objetivos de socialización. El primero es el control de impulsos, que se adquiere en la infancia y se relaciona con la autorregulación y la postergación de recompensas. Es decir, que si hacemos una buena acción, no esperamos un premio de inmediato. Otro objetivo es preparar a las personas para ocupar determinados roles sociales, como el rol de docente, de delegado de aula, de padre de familia, etc. Un tercer objetivo es la interiorización de fuentes que den sentido a las personas. Por ejemplo, la religión y la pertenencia a un determinado grupo étnico son fuentes que dan sentido a la vida de las personas. ¿Creen que la ausencia de clases presenciales interfiere con los objetivos de la socialización? ¿Por qué? En la diapositiva anterior se habló de un agente socializador importante para las y los estudiantes, el grupo de pares. La ausencia de clases presenciales ha limitado la interacción con los compañeros y las compañeras de escuela al uso de las redes sociales, los foros o el WhatsApp, lo que ha alterado los mecanismos de socialización que ofrece el grupo de pares. El primer mecanismo es la sincronía interrelacional, referida a cómo los miembros del grupo buscan aproximarse a la manera en que piensan o se comportan sus pares, por ejemplo, sus opiniones respecto a las redes sociales o a su forma de vestir. Un segundo mecanismo es la comparación grupal. Los miembros de un grupo se comparan con sus pares. Por ejemplo, los compañeros de clase comparan sus habilidades en el deporte o en la lectura, o sus opiniones sobre un determinado tema. Un tercer mecanismo es la influencia normativa. La socialización se relaciona con la incorporación de normas. Los miembros de un grupo incorporan sus normas y las cumplen para evitar emociones negativas como la vergüenza o el rechazo. La clase virtual, reflejada en la imagen, altera el mecanismo de socialización referido a que los miembros del grupo tienden a parecerse en sus pensamientos y opiniones. Es muy distinto a lo que ocurre en la presencialidad, donde los estudiantes se comparan con sus pares y reciben la influencia normativa del grupo. De hecho, el juego y el deporte implican el cumplimiento de normas o reglas. Las medidas para evitar la propagación del contagio de COVID-19, como las cuarentenas, el distanciamiento social y el cierre de las escuelas, han reducido o han retrasado las interacciones sociales de las y los estudiantes. Un estudio realizado en Reino Unido señala que los confinamientos de COVID-19
han ocasionado dos efectos en la población adulta. Primero, han afectado su cognición social, es decir, los procesos mentales que permiten a las personas interactuar y se relacionan con la percepción que tienen sobre cómo se comportan los demás y por qué se comportan de esa manera, así como con la empatía que les genera. El estudio también evidenció una reducción de sentimientos positivos, sobre todo en aquellas personas que tenían menor conexión social, es decir, menor sentimiento de proximidad o cercanía con otras personas. A partir de los resultados del estudio anterior, Sahakian, Langley y Fink señalan que es probable que las niñas y los niños sean más vulnerables a los efectos mencionados debido a que las medidas para enfrentar la pandemia han producido una reducción o un retraso en sus interacciones sociales. ¿Han experimentado o saben de docentes, directores y estudiantes que hayan experimentado afectación en su cognición social o reducción de sus sentimientos positivos? La educación y la escuela tienen una gran influencia en la socialización de las niñas, los niños y los adolescentes. La escuela permite el desarrollo de habilidades relacionadas con los objetivos de la socialización y favorece la convivencia armónica, tales como la regulación del propio comportamiento que permite relacionarse con otras personas, lo que ocurre en las aulas, la capacidad para que coincidan y se coordinen los objetivos propios con los ajenos, postergar ciertas recompensas esperadas para cumplir con una tarea y comportarse de una manera prosocial y cooperativa. Todas estas habilidades permiten el trabajo en equipo durante las sesiones de aprendizaje. De hecho, uno de los principales objetivos de la escuela es facilitar la integración socioeconómica, cultural y normativa de las y los estudiantes, así como la participación social de los estudiantes, lo que a su vez se relaciona con los enfoques transversales del currículum que siempre deben ser trabajados: el enfoque intercultural, el enfoque de derechos, la orientación al bien común y el enfoque inclusivo. Entonces, la ausencia de clases presenciales limita los siguientes aspectos de la socialización: el cumplimiento de uno de los principales objetivos de la escuela relacionado con la integración social, económica, cultural y la participación social de las y los estudiantes. El desarrollo de habilidades que fomentan la autorregulación, el trabajo cooperativo y la convivencia armónica, y en tal sentido se relacionan con los tres principales objetivos de la socialización. La preparación para asumir roles a lo largo de la vida y cumplirlos con motivación, eficiencia y compromiso, y finalmente, limita la adquisición e interiorización de normas que permiten convivir en armonía. Por ejemplo, levantar la mano para pedir la palabra en una sesión presencial o virtual del aula. En el tema 3 se han identificado los efectos de la ausencia de clases presenciales en el proceso de socialización de las y los estudiantes. El incumplimiento de los tres principales objetivos de socialización, la alteración de los mecanismos de socialización del grupo de pares, es decir, de las compañeras y los compañeros, la reducción o el retraso de las interacciones sociales y la consiguiente afectación de la cognición social. Finalmente, se limita el desarrollo de habilidades sociales que favorecen la convivencia y el cumplimiento del principal objetivo de la escuela. ¿Cuál de estos efectos han podido identificar en los estudiantes de las instituciones educativas de su jurisdicción? Hemos finalizado con el tema 3. Continúa la sesión con el tema 4. Impacto psicológico de la ausencia de clases presenciales. Ministerio de Educación.
Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.